Buenos días. Pues lo que vimos ayer, a ver, es brutal en diferentes aspectos. Primero, el discurso de Mark Carney, que es impecable, una retórica impecable, con un posicionamiento enfrentando a Donald Trump, a este discurso que ha establecido. Venía envalentonado después de lo que pasó en Venezuela, pero le pone un alto y yo creo que Donald Trump, no sé cuál será tu análisis, estaba esperando también eso, pero México, más allá de todo lo que se da, se muestra una vez más rezagado, no aparece, no, la comitiva que va a Davos, Suiza, no es tal vez la más importante, la más representativa, sobre todo en términos en donde el Tratado de Libre Comercio está por negociarse. ¿Cómo viste esta situación? Primero, el discurso de Mark Carney, el impacto que tiene en este nuevo orden económico y político que se establece a partir de lo que dice ayer y de la posición de los líderes mundiales. Sí, el discurso de Mark Carney, el primer ministro británico, marca la época. Desdibuja muy bien cómo están dándose los hechos, que ya no es el mundo americano, que ya no es el mundo unipolar y que esta presión que está ejerciendo el gobierno de Donald Trump frente a otros antes aliados, pues es insostenible y que no pueden seguir haciéndole el caldo gordo, digamos. Y que los países de tamaño medio deben hacer alianzas para poder jugar, para poder tener un rol en este nuevo mundo de rivalidad entre las grandes potencias, que me parece Donald Trump se encarga de recordarnos todos los días que vivimos en ese mundo de la rivalidad entre las grandes potencias, en el cual está dispuesto a utilizar la fuerza comercial o militar para avanzar sus objetivos. Y lo que dice lo que dice Mark Carney es: esto no es sostenible. Y yo creo que por eso es un discurso que pasará a los libros de la historia. El discurso de Donald Trump, por el contrario, no pasará a los libros de historia. Fue un discurso bastante parecido a lo que ya hemos escuchado de parte de él, un gran triunfalismo respecto a su proyecto político, a los resultados que ha dado en materia económica a su país, a pesar de que no es la percepción que tienen los estadounidenses. Incluso dentro de los republicanos hay más de 35% que no están de acuerdo con el manejo de la economía por parte de Trump. Sin embargo, Trump ayer en Davos celebra sus logros económicos, una gran crítica a toda la agenda verde, al desarrollo sostenible, diciendo nuevamente que el cambio climático es el gran engaño de la humanidad, y después una tremenda crítica a Europa, diciendo que no es un proyecto viable, que están irreconocibles en el mal sentido de la palabra. Y pues esto toma nota a los europeos, porque si bien después de los discursos viene un mensaje de Donald Trump en donde dice: bueno, ya llegamos a un acuerdo marco respecto a Groenlandia y estamos de acuerdo, ya no como que le va a bajar, digamos, algunas rayitas en ese tema. Y a pesar de ello, la fractura, me parece, Max, está consumada en el bloque occidental. Prueba de ello es que en el Consejo de Seguridad que lanza hoy en Davos, Donald Trump, supuestamente un consejo sobre la paz para Gaza, pero en realidad con la voluntad de crear un organismo alterno a Naciones Unidas, con la mano de Donald Trump, que él quisiera dejar como parte de su legado, pero vemos la ausencia de los países del bloque occidental. No está Australia, no está Nueva Zelanda, no está Japón, no está Corea, no están los países, en la mayor parte de los países de Europa, no está Canadá, y eso nos habla de que los aliados tradicionales de Estados Unidos ya están marcando una línea. Y además, en este discurso que Donald Trump hace, que da una bofetada, un manotazo de inicio, con una bofetada con guante blanco, es que dice que sí, que él ha hecho lo que en otras ocasiones en los foros de Davos se ha establecido o se ha priorizado, como fue evitar los subsidios energéticos, reducir los impuestos, cosa que él ha hecho y que además llegó presumiendo, y que no ha servido de nada que la economía global con las medianas economías, como lo marca Mark Carney, no van a servir porque Canadá existe gracias a Estados Unidos, así lo dijo, que no es agradecido, que la OTAN y la Unión Europea están devaluados, en fin, pero al mismo tiempo viene esta parte militar, viene muy a modo, ¿sí?, la parte del tema, para poner sobre la mesa el tema de Groenlandia. Él dice que hay un acuerdo con Mark Rutte, pero también Mark Rutte cede un poco hasta este acuerdo, pero ¿qué tan importante es para Estados Unidos marcar esta territorialidad en Groenlandia y sobre todo también ceder a las presiones del otro lado, de Francia, del Reino Unido, más allá de que sea aliado, pero que marcan también pues una discrepancia entre estos dos o entre estas dos facciones hacia lo que representa Groenlandia en estos términos?
Bueno, Mark Rutte, secretario general de la OTAN, lo que dice es, bueno, tenemos algunas ideas sobre la mesa, pero hay mucho trabajo por hacer. No hay un acuerdo ya definido. Hay muy pocos elementos de los cuales tenemos conocimiento que se hayan acordado. Todo parece indicar, de acuerdo al New York Times, que la propuesta que se habría puesto sobre la mesa para Donald Trump es, vamos a darte parcelas, que para alguien que se dedica a los bienes raíces como Donald Trump, quizá le funcionó bien, parcelas de territorio pequeñas dentro de Groenlandia para que hagas sus bases militares. Ya no tiene la una base propiedad. militar, de hecho. Ya tiene una y llegó a tener 16. Hoy tiene solo la de Pituffik, que es una base espacial que busca tener radares de alerta temprana sobre posibles misiles intercontinentales. Pero hubo un momento durante la Guerra Fría en donde Estados Unidos llegó a tener hasta 16 bases. Y Groenlandia desde el inicio, Groenlandia y Dinamarca, los dos, desde el inicio de la presión de Donald Trump, le dijeron, puedes poner más bases militares. Eso nunca estuvo negado, nunca se le cerró la puerta a esa opción. Sin embargo, Trump insistía con tener la propiedad de la isla. Y esta vez parece que se echa para atrás respecto a eso en particular, por lo menos por ahora, porque Donald Trump, pues todos los acuerdos se pueden caer y se pueden renegociar, pero por ahora dice, estamos de acuerdo con este punto intermedio, digamos. Así lo vende porque lo vende como un triunfo. Sin embargo, lo que pareciera es que como hubo un cambio en las capitales europeas respecto a poner una línea firme, amenazar con usar el arma anticoerción que tiene la Unión Europea, que le llaman la bazuca comercial, que tiene una serie de instrumentos que afectarían a la economía estadounidense porque impedirían que las empresas estadounidenses participaran en licitaciones en Europa, impondrían aranceles a los productos que ingresan de Estados Unidos a Europa y una serie de cosas que lastimarían los intereses económicos. Aunque ya le quitaron de los Estados aranceles Unidos. a Europa, a Estados Unidos, ya lo anunció Donald Trump. Y bueno, eso lo quitó después del acuerdo con Mark Rutte, Exacto. porque lo que viene es la amenaza de Europa de vamos a reaccionar. Lo que sigue son los mercados financieros que se caen. O sea, vimos la caída de los mercados financieros ayer por la mañana ante la preocupación de una posible guerra comercial entre Estados Unidos y la Unión Europea. Y pareciera que al verse en riesgo intereses económicos estadounidenses y ante la reacción de la bolsa, Donald Trump decidió dar un paso atrás y quitarle estos aranceles que había amenazado con imponer 10% a partir del 1 de febrero y 25% a partir de junio a los 8 países que habían enviado tropas a Groenlandia como una señal. Entonces, él dice, ya no los vamos a imponer, ya estamos de acuerdo en el arreglo general con la OTAN, que sería el marco natural para trabajar estos temas, porque es la organización justamente del Tratado del Atlántico Norte, y ahí es donde debieran llegarse a acuerdos. Pero lo que vemos, Max, es que los europeos perdieron la confianza en Estados Unidos. Esta relación está rota. Siguen viviendo juntos porque hay intereses, digamos, hay el tema de militar es fundamental para Europa que siga Estados Unidos involucrado en la guerra en Ucrania. Hay países como el Reino Unido que tienen una enorme dependencia, incluso operativa, militar, etcétera, que no pueden abandonar Estados Unidos de un día para otro. Pero lo que están haciendo es, con una mano, tratar de gestionar la relación con Washington, estabilizarla, mientras disminuyen su dependencia con la otra mano, construyendo nuevas alianzas y fortaleciendo sus capacidades militares y de defensa para poder no depender ya tanto de Estados Unidos. El concepto de Occidente, como lo conocíamos durante décadas, está fracturado. Exactamente. Esta fractura del orden económico global, como lo conocíamos o como lo conocemos todavía, creo, y no sé cuál es tu análisis, beneficia totalmente a China, porque China genera un acuerdo con Canadá. Canadá también tiene pues una discrepancia gigantesca con Estados Unidos con nuestro país, o sea, siendo el eje primordial entre las 3 facciones que forman parte del Tratado de Libre Comercio del TEMEC a negociarse, ya próximamente a renegociarse. Pues hay una fractura muy grande en este eje, en el eje de Norteamérica, pero también con Europa. El beneficiado es entonces China por el acuerdo que tiene ahora con Canadá y con los demás miembros. O sea, es un actor externo que está viendo de manera bastante contenta esta discrepancia que hay ahora entre estas naciones. ¿Qué va a pasar con China? En más de un sentido se beneficia a China. Desde luego en que haya una fractura del bloque occidental que debilita a los miembros de este. En otro sentido, porque estos países que buscan opciones a Estados Unidos, pues no hay muchas opciones. Cuando buscas otro gran productor a escala de nuevas tecnologías, de
digamos, de cuestiones de manufactura, pues evidentemente la opción es China. Entonces, claro que China se frota las manos al ver lo que está sucediendo, porque si bien el argumento de Donald Trump de sus acciones está en buena medida basado en que no pueden dejar que China siga creciendo y la tienen que contener y limitar, y que Estados Unidos tiene que ser seguir siendo el gran líder, pues en realidad, al romper este sistema de alianzas, al dinamitar la investigación y la ciencia al interior de Estados Unidos, pues está lastimando mucho de ese poder que tenía Estados Unidos de activar defensas en otras latitudes, en otros países. Y eso seguramente lo ve con buenos ojos China, que China no juega a cambiar las reglas. China juega a ser indispensable. Para el 2030 y está haciendo. Se espera que el 50% de la manufactura a nivel global sea de Estados Unidos, sea de China. De China, claro. Es decir, que China pasa de ser la fábrica del mundo a ser el proveedor central del mundo. Así es. Y al volverse indispensable en un mundo de rivalidades entre grandes potencias, pues esa indispensabilidad le da herramientas de presión a otros países. Ahora, cuando escuchamos también el discurso de Harold Whitney, el secretario general de Comercio de los Estados Unidos, completamente seguro de que estas decisiones le van a traer prosperidad a Estados Unidos, no estamos viendo tampoco la otra parte que deja de asumir también nuestro país, porque la presidenta ayer de México en la mañana dice, pues muy bonito el discurso, gran discurso que da el primer ministro de Canadá, pero ¿en dónde está el discurso de México? ¿En dónde está el posicionamiento de México? La comitiva que mandó México fue la adecuada. ¿Por qué no fue Marcelo Ebrard? O sea, son tantas preguntas que surgen. ¿Por qué sí fue Alicia Bárcena? Pero ¿qué sucede entonces con el posicionamiento de México? ¿No se quedan en la endogamia y en este discurso de la mañanera eterno en donde sí se prometen, se dicen cosas, se dice que la economía va a avanzar, pero en el foro internacional más importante, en donde se tienen que dar posicionamiento, México está desaparecido? ¿Cómo ves este panorama en nuestro país en el foro más importante? Estamos ya no solamente como parte del menú, porque también lo hicieron de esa manera, o estás en la mesa o eres parte del menú, o sea, te vamos a devorar. México no está ni siquiera en el menú, está haciendo como lo que ya tiraron a la basura. Ya ni siquiera es indispensable. ¿Cómo ves también esta lectura de lo que representa México actualmente, con su falta de posicionamiento y con su falta de liderazgo en la retórica de lo que plantea este nuevo orden mundial? México lleva años más practicando la diplomacia del avestruz. Exactamente. Escondiendo la cabeza, no jugando el rol que le corresponde de potencia media. Somos la 13ª economía a nivel global y no jugamos ese rol. Estamos achicados, aldeanos, jugando al kinder diplomático, poniendo en las posiciones en nuestras embajadas a personas que no tienen ni la experiencia ni la capacidad para asumir la responsabilidad de representar a México en el exterior, en un momento tan álgido como el que vivimos desde 1989-91, ¿no? La caída de la cortina de hierro. No había habido a nivel global un momento tan álgido como este. Y eso genera riesgos y oportunidades para nuestro país que no se están mapeando. ¿Qué está haciendo el gobierno de México? Está tomando una postura de alinearse con Estados Unidos, de enfocar toda nuestra atención a Estados Unidos, mientras, como decíamos, hay países que con una mano tratan de estabilizar la relación con Washington y con la otra diversificar, construir nuevas alianzas, fortalecer relaciones estratégicas. Nosotros tenemos las dos manos, los dos ojos, toda nuestra intención y nuestra fuerza, que es pequeña y mermada en términos diplomáticos, la tenemos, esa pequeña fuerza concentrada en la relación con Estados Unidos. Y nos estamos metiendo en un aislacionismo brutal, porque al imponerle aranceles a todos los países con los que México no tiene tratado, que se hizo con el argumento de proteger a la industria interna, al textil, al calzado, que tiene esa parte interesante, y se hizo para mandarle una señal a Washington de que le estamos poniendo límites a la entrada de productos chinos a nuestro país. Pero en esa decisión nos llevamos a países como Indonesia, como Corea, como Turquía, como India, los que les pusimos aranceles sin deberla ni temerla, y que estamos cerrando puertas que en este mundo de reconfiguración diplomática son importantes, porque vamos a necesitar manos amigas con las cuales podamos palanquear al momento de que haya presión desde Washington. Si no, nos quedamos en un cuarto oscuro con Donald Trump.
Está clarísimo que los intereses de México están en Estados Unidos. Eso, pues cualquiera que pueda ver los números de exportaciones, de inversión extranjera directa, la integración económica, el intercambio comercial, la cantidad de millones de mexicanos que viven en Estados Unidos nos llevan a priorizar por mucho nuestra relación con nuestro vecino del norte. Pero justamente por ello, por la gran dependencia que hay, no deberíamos acrecentar esa dependencia con estas decisiones de aranceles a países con los que no tenemos tratado. Más allá del tema de China, con los otros países hemos cerrado puertas. Vemos una diplomacia que está aquilosada, que no está activa, mientras han venido líderes de otros países a buscar a la presidenta, como fue el caso del primer ministro Mark Carney, que vino, como el presidente francés que vino a hablar con ella. ¿Por qué vienen? Porque consideran que México es un actor importante y México no responde a las llamadas. No está activo, no lo vemos construyendo puentes con ASEAN, con el Pacífico, con Europa, no se firma el acuerdo de modernización de la Unión de Comercio con la Unión Europea. En fin, creo que tenemos enormes debilidades. ¿Pero qué nos dice eso, Brenda? Porque vemos después del discurso de Mark Carney que no se van a doblegar ante el hambre insaciable de Donald Trump, ante esta posición que ha establecido no solamente con Canadá, con México, con Europa, sino que él considera que las economías medias son las que se tienen que aliar. Pero México está doblegando las manos en temas de seguridad, en temas económicos. Como bien dices, no hay un posicionamiento contundente de México y no se ve que se alineen a lo que diga o a lo que proponga Mark Carney. Estamos sometidos por el cuello, estamos tomados por el cuello por Donald Trump. Y la estrategia, entre comillas, de México es muy cuestionable porque si bien la posición es estar alineados con Estados Unidos, siguen mandando petróleo a Cuba. Siguen manifestando sus simpatías por Maduro, por digamos, figuras que generan escozor en Washington. Entonces, esas declaraciones o ese apoyo a Cuba no son visiones pragmáticas, son visiones ideológicas. Cuando la política exterior debe de ser de Estado, que represente los intereses de México y los mexicanos, no de un grupo o partido político. Entonces, ¿de qué sirve a los mexicanos el envío de petróleo a Cuba o de qué sirve el apoyo a las dictaduras en la región? Pues de nada. ¿De qué sirve a México tender manos con países en el sudeste asiático, con países con Europa, con visión comercial para aumentar nuestros intercambios, para alinear posiciones en foros internacionales? De mucho. Eso no se hace, se deja de hacer. Y lo que sí se hace es lo que está guiado no por los intereses, sino por la ideología. Y entonces ahí creo que nosotros nos ponemos una trampa brutal. Ahora, nosotros no podemos actuar como Canadá ni como Brasil. O sea, quienes dicen, ¿pero por qué no hacemos lo que hace Canadá? Porque no somos Canadá. Así es. Nosotros tenemos una estructura muy distinta a la del vecino del norte de Estados Unidos, porque de entrada ellos tienen fortalezas internas que nosotros no tenemos. Hay que construir esas fortalezas en un mundo de depredadores y de carnívoros. Si tú no tienes una fortaleza interna, pues estás tremendamente susceptible a que te devoren, a convertirte en presa. Entonces, primero tenemos que construir... parte del menú, como lo dijeron ahí. Parte del menú y tenemos enormes flaquezas a nivel interno. El tema del crimen organizado, la falta de Estado de Derecho, la falta de infraestructura, la falta de mano de obra calificada, un problema profundo en la calidad de la educación en México. En fin, tenemos mucha tarea interna que no se ha realizado durante muchos años. Y por otro lado, tenemos una estructura en la relación comercial con Estados Unidos muy distinta a la que tiene Canadá. Si bien Canadá también es altamente dependiente de Estados Unidos, nosotros, nuestra dependencia es de empresas estadounidenses que están en México y exportan desde aquí. No son empresas mexicanas. La inmensa mayoría de la exportación no es empresa mexicana. Entonces, eso te impide decir, ahora empresa, vamos a voltear a otro lado. ¿Por qué no? Porque son empresas estadounidenses establecidas en México exportando a Estados Unidos como parte de la cadena de integración comercial. Y entonces eso, pues, maniata a México en muchos sentidos. Pero eso no significa que no tenemos opciones y que vamos a dejar que el interés nacional se diluya de la forma en que se está diluyendo. Así es, no se había visto una crisis así desde la crisis de los misiles en 1962. En este nuevo orden global, lo que representa también el posicionamiento de Groenlandia y también el posicionamiento de Estados Unidos en el orden comercial y en el orden económico que ha establecido a partir de ayer. Brenda, como siempre, muy importante, muy nutritiva tu análisis. ¿Cuáles son las redes sociales, las plataformas en donde podemos ir? Mucha gente pregunta en dónde podemos
escuchar y leer tus comentarios, las columnas y todas las participaciones que haces. Gracias, Max. Pues me pueden encontrar en el periódico Reforma, y escribo los martes, pero también en las redes sociales, en Twitter, en @b_estefan y en Instagram como Brenda Internacionalista. Perfecto. Brenda, pues como siempre, muchas gracias. Muy importante este análisis. Te agradezco el tiempo y la profundidad que hacemos en estos temas que después de lo de ayer marcan un escenario completamente nuevo y un orden global, económico y político completamente distinto a lo que ya conocíamos por lo menos en los últimos 5 o 10 años. Y que es muy importante esto que mencionas, Max, porque tenemos marcos de referencia. Algunos analistas, yo veo que siguen hablando con los términos del pasado, esta idea de somos socios estratégicos de Estados Unidos, hay un beneficio mutuo, Occidente. Hay que cambiar esos marcos de referencia, hay que tener mucha agudeza para entender que este mundo es otro al que teníamos hace una década y que se necesitan nuevas posiciones y nuevas estrategias de mediano y largo plazo para nuestro país para llevar a flote nuestros intereses. Así es. Vamos a ver cómo nos va en la renegociación del TEMEC con Estados Unidos ya pronto otra vez a sentarse a hacerlo. Brenda Estefan, como siempre, entonces, muchas gracias y buenos días. Gracias, Max. Un gusto haber estado en tu programa. Igualmente, muchas gracias. Bueno, vamos a seguir con más información. Me comunico ahora y agradezco muchísimo, porque vamos a hablar de otros temas, a Mauricio Tabe, alcalde de la demarcación capitalina Miguel Hidalgo, que solicitó formalmente a la Secretaría de Relaciones Exteriores que se retiren de la alcaldía que él gobierna las embajadas de Venezuela, de Cuba y de Nicaragua por tratarse de regímenes antidemocráticos y represivos. Por supuesto, la presidenta Claudia Sheinbaum le respondió diciéndole que solamente quiere llamar la atención, que no tiene atribuciones para llevar a cabo estas propuestas de definir la política exterior en su demarcación. Pero bueno, para darnos su opinión y tener un tratamiento más extenso sobre este tema, me enlazo y agradezco al propio Mauricio Tabe esta comunicación para hablar sobre este tema. Alcalde, muchísimas gracias por la comunicación. Buenos días, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Muy buen día, Max. A ver, cuéntenos primero sobre esta petición, porque sabemos que Venezuela, Cuba, Venezuela ahora ya después de la detención de Nicolás Maduro, pero Cuba y Nicaragua son regímenes autoritarios que tienen en la pobreza y en la carencia más grande que se ha conocido